Muchas bendiciones, mis queridos amigos. Muchísimas bendiciones en este día para ustedes que me ven y para cada uno de mis hermanos en Cristo que me ven. El Espíritu Santo nos acompañe todos los días. El Espíritu Santo de Dios esté con nosotros todos los días, de día y de noche, y sobre todo de noche mientras que dormimos. El Espíritu Santo nos acompañe y que los ángeles del cielo vayan con nosotros donde quiera que vayamos nosotros. Que Dios mande a sus ángeles a protegernos. Como dice en la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Así que tenemos la compañía del ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo sabemos esto, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo que nos acompaña. Hoy te quiero compartir una palabra. Es un versículo bastante corto y está en el Salmo 111, 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios. Y entonces, el principio de la sabiduría. ¿Y de dónde viene toda la sabiduría? Viene de Dios, porque eres el principio y eres el fin. Él es el alfa y Él es el omega. De Dios vienen todas las cosas. Él es el origen de todo, de la creación. Eres el creador. Quiere decir que si de Él vienen todas las cosas, si eres el principio de todas las cosas, Dios lo sabe todo. Eres más sabio que tú, eres más sabio que yo. Él tiene toda la sabiduría. Toda la sabiduría la tiene Dios. De Él proviene la sabiduría. Y nosotros tenemos que adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, adquirir discernimiento. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? De Dios. Y cuando somos sabios, cuando respetamos a Dios, cuando tememos a Dios, cuando cumplimos con sus mandamientos, con su palabra, con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ahí nosotros estamos siendo sabios. Porque la sabiduría no es solamente saber mucho, tener mucha instrucción, mucho grado de instrucción, tener mucha conocimiento de las cosas. No es solamente eso, de tener conocimiento de las cosas, eso es importante, no tenemos que instruir. Pero sabiduría también es saber tener temor y respeto de Dios, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, de la obediencia, de la santidad, de caminar en santidad. Cuando usted es obediente y cumple con la palabra de Dios, con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, usted se santifica, porque usted está caminando en santidad, porque usted está caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Usted se está comportando como un adorador en espíritu y en verdad, como uno que camina por fe y no por vista, como uno que camina en santidad, como uno que camina en obediencia, porque usted está estudiando la palabra, la está meditando y la está poniendo en práctica. ¿Queremos ser sabios? Leamos la palabra, leamos, instruyámonos. En la palabra está todo, en la palabra de Dios está todo. Muchos grandes escritores que hacen libros, que escriben grandes obras de artes, de grandes obras, wow, en los libros que usted lo lee y usted dice, wow, pero este hombre o esta mujer que escribió este libro tuvo una grande inspiración. Muchos de ellos se basan en versículos bíblicos, se basan en textos bíblicos, extraen textos, párrafos de la Biblia, versículos de la Biblia, y muchos de ellos las han leído y consideran que lo que dice ahí es la verdad, es lo correcto y es bueno. En la palabra de Dios dice que toda palabra que esté en las Escrituras es buena para corregir, para redarguir, para aconsejar, para exhortar, para guiarte, para conducirte a lo mejor. Entonces adquiramos sabiduría, leamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios hace referencia a todo, a los matrimonios, a los hogares, a los hijos, a los esposos, a las esposas, cómo hablar, cómo expresarnos, cómo comportarnos, cómo actuar. Nos manda a adquirir conocimiento, nos manda a adquirir inteligencia, y no solamente adquirir inteligencia y conocimiento, sino a ponerlo en práctica. En la Biblia habla de todo, hasta de la política. Y usted me va a decir, ¿cómo? Eso no es verdad, no habla de la política. En la palabra de Dios te dice obedecer a vuestros gobernantes terrenales.
¿Y quiénes son nuestros gobernantes terrenales? Son políticos, son presidentes, son alcaldes, son candidatos que se lanzan a la presidencia, que están en diferentes cargos de las políticas del gobierno. Y en la palabra de Dios nos manda a obedecer nuestros gobernantes terrenales. Obviamente si nuestros gobernantes terrenales están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque no es que usted va a obedecer a una persona que le manda a hacer algo malo o que usted sabe que no está bien. Pero usted puede orar por esa persona, y más si es el gobernante de un país, el presidente de un país, uno tiene que orar por esa persona para que esa persona haga lo correcto. O sea que Dios en la Biblia nos habla de todo, y la Biblia se aplica a todo, a todo, a todo, a todo. En la Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que en tu juventud no la desaproveches, que te esfuerces a trabajar, a estudiar, a echar para adelante, a lograr tus proyectos, tus objetivos, a ayudar a los demás, a dar a los demás, a crecer. Te dice, esfuérzate y sé valiente. Y te dice, aprovecha tu juventud, no pierdas el tiempo. Y todas esas cosas, todos esos consejos, todas esas palabras que nos corrigen, que nos enderezan el camino, que nos ayudan a seguir adelante, son palabras que tienen que ver con nuestra vida diaria. La Biblia completa, desde el inicio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer testamento y Nuevo Testamento, todas son palabras que aplican a la vida diaria. A la vida diaria. A la mujer le dice, sujétate a tu esposo. El esposo es cabeza del hogar y Cristo es cabeza de toda la casa, o sea, de los dos. Y la base tiene que ser Cristo. En la Biblia te dice, no te divorcies porque va en contra de Dios. Dios no acepta el divorcio. En la Biblia le dice a las personas que no pueden tener abstinencia, cásense para que no caigan en pecado. O sea, la Biblia te dice tantas cosas que si tú la lees, tú vas a ver que aplica todo, a tu trabajo, a tus estudios, a tus amigos, a ti mismo, a tus pensamientos. Cuando tienes pensamientos negativos, en la palabra de Dios te dice que debes pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, honesto, en todo lo que tiene virtud alguna, en eso pensar. La Biblia se aplica a todo. Entonces, ¿quieres adquirir sabiduría? Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es sabiduría, es poder de Dios para salvación. Para que puedas vivir una vida correcta, la Biblia es el manual de instrucción para enseñarte a ti y a mí a vivir la vida. ¿Quieres leer muchos libros de otros autores? Lees todo lo que tú quieras leer, pero absorbe lo bueno y desecha lo malo. Absorbe lo que te va a ayudar a edificarte como persona, como ser humano, como profesional, como padre, como madre, como hija, como hijo, como esposa, como esposo. Lee lo que te va a edificar. Y lo que no te edifica, lo que no te educa, lo que no te ayuda, deséchalo y agarra lo bueno. Agarra lo que es bueno. Lo que es bueno, eso es lo que tú vas a agarrar. Eso es lo que tú vas a utilizar, lo que es bueno, y lo demás lo desechas. ¿Quieres leer libros universitarios de las carreras que estás estudiando? Léelos, instrúyete, mejor sabes de las cosas, mejor profesional vas a ser. Mejor instrucción tú tienes, mejor desarrollo vas a tener en tu área laboral. Mientras más sabes, más oportunidades tienes de crecer y de escalar posiciones. Los mejores trabajos se los llevan las personas que tienen más instrucción, que tienen más estudios. Las personas que son líderes, que guían a otras personas, que enseñan a otras personas, que son profesores, maestros, enseñantes, son personas que se han instruido, que han leído, que han estudiado, que han hecho varias carreras, que han hecho doctorados, máster, que han hecho tantas cosas. Eso es muy bueno, eso es excelente. Nos debemos instruir, debemos estudiar para tener mejores cargos, mejores posiciones, para enseñar a otros, para educar a otros, para educarnos a nosotros mismos. Pero lo mejor de todo es la Biblia. Todo eso lo puedes hacer, lo antes mencionado, lo puedes hacer. Pero acuérdate de leer la Biblia, acuérdate de meditar en la palabra de Dios. Dios es más sabio que todos los autores de los libros. Dios es más sabio de todo lo que te pueda enseñar el hombre. Dios es el principio de la sabiduría, y el temor a Dios, el respeto a Dios, te hace ser sabio.
Porque el que tiene temor de Dios y dice, no voy a ser desobediente, no voy a pecar, no voy a cometer actos impuros, actos lascivos, no voy a robar, no voy a mentir. El que dice, no, esto es un pecado, no lo voy a hacer. El que reconoce lo malo y se aparta, esa es una persona sabia que tiene temor de Dios y que tiene sabiduría y discernimiento. Entonces ten sabiduría, ten discernimiento, adquiere conocimiento a través de la palabra, instrúyete, crece cada día como persona y como ser humano, sé mejor persona cada día, ayuda a los demás, aconseja a los demás, da el ejemplo, el buen ejemplo, enseña con tu buen ejemplo a los demás, da buen testimonio de quién eres tú para que ayudes a otros y otros puedan seguir tu buen ejemplo. Instrúyete cada día más, crece como ser humano, crece como persona. Siempre busca de aprender y de aplicar lo que aprendes y de enseñar a otros. Discipula a otros, discipula, enseña a otros, sé maestros de otros. Pero el mayor maestro es Jesucristo. Instrúyete a través de Jesucristo. Pídele a Jesucristo que te dé la sabiduría, que te dé la inteligencia, que te dé la fluidez para hablar, que te dé el conocimiento para enseñar, que te dé la paciencia para poder enseñar a otros. Que te ayude a utilizar ese conocimiento que tú tienes tan grande, tan fuerte, que te ha dado Dios para ayudar a otros, para ponerlo en práctica. No te quedes con ese conocimiento que tienes ahí guardado, porque si te quedas con eso no sirve a nada. Tienes que sacarlo afuera, todo lo que sabes, que sea bueno, obviamente. Lo malo lo desechas, lo malo lo dejas atrás. Lo malo no es que vas a ir a enseñárselo a otro. Solo las cosas buenas, mi querido amigo y mi querido hermano, hermana en Cristo que me ves, mi amigo que me ves. Hagamos cosas buenas, aprendamos cosas buenas, practiquemos cosas buenas, hablemos lo bueno, demostremos lo bueno con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Te recuerdo, Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el temor? Tener respeto por las cosas de Dios, tener respeto por las cosas de los demás, tener respeto por ti mismo, no hacer lo malo, no ser desobediente, no caer en cosas bajas, en cosas que no le agradan a Dios y que no le agradan a los demás y que te van a destruir a ti mismo, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosechará en un futuro. Haz el bien a los demás, haz el bien a ti mismo y a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Y aprende de Dios, que Él lo sabe todo. No hay un personaje más sabio que Dios. Pero si Él creó el mundo y creó todo, ¿quién puede ser más sabio que Dios? ¿Quién puede ser más grande que Dios? Nadie. Entonces, mi querido amigo, yo te invito a instruirte, a tener sabiduría y temor a Dios, a conocer a Dios, a practicar su palabra, a meditar en su palabra todos los días. Medita en un versículo. Yo estaba meditando en este versículo. Señor, necesito un versículo corto para meditar en él y compartir esta palabra. Me puse a buscar, conseguí este. Salmo 111.